Muy buenos días tengan. El día de hoy, en el Evangelio vemos una historia, un milagro muy inusual, porque pareciese que es un milagro de capricho de alguien que quiere hacer algo superficial. Sin embargo, si leemos el Evangelio de una manera detenida, podemos encontrar en cada detalle algo, una enseñanza que nos puede dar el día de hoy ese Evangelio. De una manera muy general, Jesús se queda a orar a solas. Los discípulos toman la barca y se adentran mar. Cuando ellos tratan de regresar para recoger a Jesús, el viento sopla de manera contraria y a ellos se les hace difícil acercarse a la orilla. Jesús ve la situación y empieza a caminar sobre el agua, acercándose a ellos. Cuando ellos ven que un hombre se está acercando en medio de la tempestad, empiezan a tener miedo. Y Jesús les dice: no tengan miedo, soy yo. Pedro, siempre el aventado, le dice a Jesús: si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Y Pedro le dice: ven. Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Pero en un momento tiene miedo y se empieza a hundir. Le grita al Señor: Señor, sálvame. Y Jesús lo toma, lo saca y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay, hay mucho que decir en este Evangelio. Cada gesto es una enseñanza profunda a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Pero quedémonos solamente con esa frase: si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. A veces nosotros le podemos decir eso a Jesús y vamos en esta primera parte a interpretarlo de una manera completamente espiritual. Le decimos al Señor: eres tú el bien supremo, mándame ir hacia ti, iré hacia ti sobre las aguas, sobre las tempestades, porque tú eres lo mejor, el bueno, el Dios. ¿Y qué sucede al principio? Casi siempre cuando conocemos al Señor, cuando nos enamoramos de Él, vamos caminando sobre cualquier tempestad. Caminamos sobre el agua. Pero una vez que vayamos caminando sobre el agua, cuando sentimos que estamos seguros o cuando empezamos a sentir el viento, cuando vemos los tiburones abajo de nuestros pies, cuando empezamos a darnos cuenta que quizás estamos descalzos, cuando nos volteamos hacia atrás y vemos que ya dejamos la barca unos pasos atrás y va a ser difícil regresar echando un brinco, es cuando nos empezamos a hundir. Cuando dejamos de mirar a Jesús y cuando dejamos de escuchar su voz que dice: ven, es cuando nos empezamos a hundir. Cuando dejamos de mirar a Jesús y cuando dejamos de escuchar su voz que nos dice: ven, es cuando nos empezamos a hundir. Cuando en lugar de mirar a Jesús, vemos los problemas, vemos los retos, vemos los tiburones, vemos el viento, vemos las aguas, vemos que la barca está atrás, vemos que estamos solos porque ya no vemos a Jesús. Cuando empezamos a escuchar el viento, los gritos de los de la barca, cuando empezamos a escuchar muchas otras voces y ya no escuchamos la voz de Jesús, es cuando dejamos de caminar y nos empezamos a hundir. Cuando dejamos de caminar. Si Pedro hubiera seguido caminando, si no se hubiera detenido, si no hubiera apartado la mirada de Jesús, si hubiera seguido la voz de Él, no se hubiera hundido. Recuerden que tener fe no es solamente creer, sino adherirse a aquello que profesamos. ¿Y cómo me voy a adherir a Jesús si no lo escucho? ¿Cómo me voy a adherir a Jesús si no lo veo? Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Ahora, esto también lo podemos traducir en nuestro diario vivir. Tú tienes un sueño, tú tienes una meta, tú tienes una ilusión, tú tienes un propósito. Pon tus ojos en eso y camina, míralo. Porque si empiezas a ver todas las cosas negativas, no podrás caminar. Cuando empiezas a ver todos los obstáculos, cuando empiezas a ver todo lo que va en tu contra, simplemente tienes miedo y no se avanza. Pon tus ojos en aquello que quieres alcanzar. San Juan de la Cruz dice: mientras más alto mires, más alcanzas. Ahora, algo que podríamos nosotros reflexionar sobre nuestra relación con Jesús, y eso lo he experimentado en mi propia carne, como lo he escuchado tantas personas, que cuando más seguros estamos
de no cometer pecado, es cuando más se peca. Cuando más seguros estamos de nosotros mismos, es cuando más errores cometemos. Cuando tú caminas sobre agua y te das cuenta que es sobre agua, es cuando tienes toda tu confianza puesta en Jesús. Por ahí dicen, vete con cuidado porque andas caminando sobre hielo. ¿Qué dice esa expresión? Camina con cuidado porque en cualquier mal paso te resbalas. Nosotros no caminamos sobre hielo, caminamos sobre agua. Es decir, es Dios quien nos sostiene. Pero nuestra confianza, nuestro corazón, nuestro amor está en Él, en sus manos, y es Él el que nos sostiene. ¿Tú sobre qué caminas? ¿Caminas o estás detenido? ¿Te estás hundiendo o estás avanzando? ¿Tienes tus ojos en la meta, en Jesús? ¿Escuchas su palabra o escuchas la tempestad, los gritos, los truenos? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que te mueve? ¿De qué te estás alimentando? ¿A quién estás siguiendo? ¿Qué es lo que llena tu vida, tu corazón? ¿Qué hay dentro de ti? Este Dios que nos invita a que caminemos sobre las aguas. Este Dios que nos invita a seguir adelante, a no detenernos. Este Dios a quien no lo detiene una tempestad, ni detiene ninguna tempestad a aquellos que creen en este Dios. Que sea este Dios, el Dios bueno, el Dios lleno de amor, el Dios personal que te escucha aún en aquellas oraciones frívolas. Ese Dios que es el Dios de la misericordia, sea quien te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el día de hoy, escuchando y viendo a Jesús, podamos caminar sobre cualquier agua.